En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy 22 de noviembre del 2025. Y damos gracias a Dios, a Jesús y a la Virgen, su Madre y Madre nuestra, en su voluntad, porque podemos estar hoy nuevamente aquí. Y le agradecemos como siempre al Padre Gabriel Vigués, párroco de esta parroquia de San Luis en Miami, por permitirnos tener hoy de nuevo nuestro encuentro de oración y reflexión en la divina voluntad. Nos preparamos a la gran solemnidad, como escuchábamos al principio, de Jesucristo, Rey del Universo, que celebraremos desde esta tarde y todo el día de mañana, y de ese tema va a ser la reflexión que vamos a hacer en esta mañana. En sus hojitas, el volumen 2, 7 de octubre de 1899. Otra vez, volumen 2, 7 de octubre de 1899. Jesús es rey, pero no puede reinar hasta que el mundo no sea purificado de la podredumbre de las culpas. Esta mañana el bendito Jesús no venía, y he debido armarme de paciencia para esperarlo. Mientras decía esto y otros disparates, mi único bien ha venido, pero con sumo dolor mío lo he visto enojado con las gentes. Y yo enseguida le dije: mi buen Jesús, te pido que hagas la paz con el mundo. Y él: hija, no puedo. Yo soy como un rey que quiere entrar en una casa, pero esa casa está llena de cosas inmundas, de podredumbre y de muchas otras porquerías. El rey como rey tiene el poder de entrar, nadie se lo puede impedir, y hasta puede limpiar esa habitación con sus propias manos, pero no quiere hacerlo porque no es decente a su real persona descender a esas bajezas. Y mientras que la habitación no sea limpiada por otros, con todo que tenga el poder, el querer y un gran deseo, y aunque sufra, no se dignará poner el pie. Así soy yo. Soy rey que puedo y quiero, pero quiero su voluntad. Quiero que quiten la podredumbre de las culpas para entrar y hacer la paz con ellos. No es decente a mi realeza entrar y ponerme en paz con ellos. Es más, no haré más que enviar castigos. El fuego de la tribulación los inundará por todas partes hasta aterrarlos, para que se recuerden que existe un Dios, el único que puede ayudarlos y liberarlos. Este capítulo no lo tenemos en la selección del 2 al 10, la de color azul. Y lo que aquí tenemos en la hojita es solo una parte de este capítulo, que nos interesa de modo particular el día de hoy por la solemnidad de Cristo Rey que vamos a celebrar. Luisa, en este capítulo, con paciencia espera a Jesús, y al venir lo ve enojado con las gentes, y cumpliendo su misión de víctima intercesora en favor de sus hermanos, para eso la llamó el Señor a ella, desde jovencita, desde niña, le pide, Luisa, que haga las paces con el mundo. Esto ocurría hace 126 años. Seguramente nosotros no somos conscientes ni podemos imaginar lo que ocurría en aquel momento en el mundo y cuánto ha crecido el enojo de Jesús causado por el mal, la corrupción y los pecados actuales. Esto nos debería mover a rezar con insistencia como Luisa, pidiendo a Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, Reina de la Paz, el don de la paz para el mundo, de la paz, no la que da el mundo,
sino la que viene de Él, que es Él mismo, es su voluntad reinante en nosotros. Él puede darnos esta paz si nos reconciliamos con Él y entre nosotros. Por ahí hay que empezar. Si queremos la paz del mundo, hemos de reconciliarnos personalmente con Él y hacerlo con frecuencia, y reconciliarnos, hacer el esfuerzo siempre de estar reconciliados con nuestros hermanos. A esta súplica de Luisa, Jesús responde: hija, no puedo hacer la paz con el mundo. Él afirma categóricamente que no puede hacer la paz con el mundo. Y esta es una afirmación muy fuerte y muy dolorosa, pues indica que hay graves obstáculos para que haya paz entre Él y el mundo. ¿Cuáles son estos obstáculos? Para ayudar a Luisa a entender, le cuenta una parábola como las del Evangelio. Y la parábola trata de un rey que quiere entrar a una casa, pero no puede hacerlo porque está llena de inmundicias, de podredumbre y de porquerías. Él es el rey, el Señor y dueño nuestro, el Señor de todas las casas, que somos nuestro cuerpo y nuestra alma, cada persona humana creada por Él. Él es el rey. La casa somos nosotros. Es nuestra inteligencia, es nuestro corazón, es nuestra alma, nuestra voluntad humana, nuestro cuerpo. Las inmundicias que ocupan la casa son pecados de toda clase, empezando por falta de fe, de esperanza, de caridad, por pasiones, vicios, apegos, ingratitudes, materialismo, hedonismo, relativismo, vanidad, tibieza, el aborto, la homosexualidad y todos los desórdenes que hay en el mundo. Ayer, viernes 21 de noviembre, escuchábamos en el Evangelio de Lucas, en el día de la presentación de la Virgen María. Y en las lecturas del día escuchábamos de Lucas 19, 45, 46, que Jesús al entrar al templo dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Por eso, solo esa ocasión, Él en persona, con un látigo, entró y expulsó a los vendedores y cambistas fuera del templo, casa de su Padre. En esta parábola que le cuenta Luisa en 1899, Él nos dice algo distinto a lo que dice el Evangelio de ayer, pues no dice que Él entrará a limpiar la casa, como lo hizo en su vida pública una sola vez. Jesús afirma que siendo rey puede y quiere entrar, y Él puede limpiar personalmente la casa, que somos nosotros, con sus propias manos, pero no quiere hacerlo porque no es digno de Él, así que encargará a otros la tarea de hacerlo. Y Él no pondrá el pie en esa casa hasta que no esté limpia. Estas palabras dan a entender que debido a nuestra dureza, Él utilizará otros medios o utiliza otros medios, a otros instrumentos que se ocuparán de limpiar su casa, que somos nosotros. La Sagrada Escritura nos habla del principio al fin de ella, de guerras, hambrunas, pestes, persecuciones, catástrofes naturales, que se encargarán de hacer el trabajo. Y así vemos que actuaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es una advertencia también para nosotros, para la humanidad de hoy, y para este nuevo pueblo suyo que es la Iglesia. Afortunadamente, las palabras que siguen
en este capítulo son alentadoras y llenas de misericordia y una nueva oportunidad para que nos convirtamos y cambiemos. Por eso Jesús nos dice: así soy yo, soy rey, que puedo y quiero, pero quiero su voluntad. Quiero que quiten la podredumbre de las culpas para entrar y hacer la paz con ellos. Estas palabras nos recuerdan que todavía hay oportunidad de que Él venga a nuestra casa, sin que tengan que intervenir otros para disponernos a su visita. Él quiere nuestra cooperación, quiere nuestra voluntad, quiere que nosotros quitemos la inmundicia con la que hemos llenado la casa de Él, que es nuestra alma. Quiere que quitemos de ella los pecados. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues con un buen examen de conciencia, arrepintiéndonos de nuestras faltas y pecados, haciendo una buena confesión de ellos ante un sacerdote, con propósito de enmienda y cumpliendo la penitencia que nos sea impuesta. Si hacemos esto, Él entrará y hará las paces con nosotros, que no es otra cosa que devolvernos su gracia, su presencia en nuestro corazón. Esta es la verdadera paz. Él es nuestra paz. Entonces añade algo importante, pues parece que no ve la buena voluntad de nosotros de colaborar. Si no correspondemos a su gracia, lo que nos espera será doloroso. Nos anuncia que enviará castigos y tribulaciones por todas partes hasta que entremos en razón y reconozcamos que hay un Dios, un solo Dios, que es el único que puede ayudarnos y liberarnos. Por eso le pedimos a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a tomarnos en serio estas palabras de Jesús. Lo que estamos viviendo hoy son signos claros que anuncian todo lo que Jesús nos acaba de decir. Cooperemos con su divina gracia y con toda nuestra voluntad en esta obra de suma importancia, que es la de limpiar del pecado nuestras almas, para que el Rey eterno entre. Y si Él ya está en nuestra alma, para que nada lo desagrade y lo obligue a abandonarnos. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, del que solo una parte de lo que es ese capítulo está en la hojita que ustedes tienen. Volumen 13, 3 de diciembre de 1921. Me lo repito, volumen 13, 3 de diciembre de 1921. Y como la cosa es grande, esto es, el establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, he hecho como un rey cuando debe tomar posesión de un reino. Me sentía dudosa y anonadada por todo lo que mi Jesús me dice de su divino querer, y pensaba para mí: ¿es posible que haya hecho pasar tantos siglos sin hacer conocer estos prodigios del divino querer, y que no haya elegido entre tantos santos a uno en el cual dar principio a esta santidad toda divina, si ha habido los apóstoles y tantísimos otros santos que han asombrado a todo el mundo? Entonces, mientras pensaba esto, no dándome tiempo interrumpiendo mi pensamiento, vino mi Jesús y me dijo: ahora bien, el vivir en mi querer no solo es salvación, sino es santidad, que debe elevarse sobre todas las demás santidades y de llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían primero venir las santidades menores, como cortejo, como precursoras, como mensajeras y como preparativos de esta santidad toda divina. ¿Cuál es entonces tu asombro? Estas son cosas establecidas ab eterno y nadie me las puede cambiar. Y como la cosa es grande,
establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, he hecho como un rey cuando debe tomar posesión de su reino. Él no va primero, sino que antes se hace preparar el trono. Envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sometan. Después sigue la guardia de honor, los ministros, y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey, y así lo he hecho yo. Me he hecho preparar mi trono, que es la iglesia. Los soldados han sido los santos que me han hecho conocer por los pueblos. Han llegado los santos que han sembrado milagros como mis ministros más íntimos, y ahora, como rey, vengo yo para reinar. Gracias. En este capítulo del volumen 13, del 3 de diciembre de 1921, Luisa ya vive en la divina voluntad en esta etapa. Y no solo vive, el don se lo había dado el Señor desde que era muy jovencita, desde su matrimonio espiritual, pero ella no conocía y Jesús no le había explicado todo lo que encerraba el regalo que le hizo el día de sus bodas con ella, ante la Trinidad Santa. Entonces, es poco a poco, primero la prepara, así como aquí nos ha contado las cosas que hay que hacer para preparar una casa donde va a venir a habitar el Rey. Así, en el caso de Luisa, venía a habitar no solo Cristo Jesús, el primogénito de toda criatura, Rey del universo, sino su voluntad eterna, a hacer vida operante en ella. Así que todo esto requería una preparación a nivel personal en Luisa y para la humanidad, pues una preparación que llevamos miles de años para que esto vuelva a restablecerse en el corazón de los hombres. Así que aquí Jesús en este capítulo nos habla de cómo Él quiere establecer su reino en el alma, aquí en la tierra, en nuestras almas. Luisa tenía dudas y estaba anonadada de todo lo que Jesús le decía acerca de su divino querer. Quizás también cuando leemos estos escritos o algunas páginas de ellos, también nos pase a nosotros, que quedamos maravillados y algunas veces no comprendemos qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y ella se pregunta el por qué debieron pasar tantos siglos para que Él abiertamente nos hablara de los prodigios de su querer. Y quizás también nosotros nos lo hemos preguntado. ¿Cómo es posible que después de 2000 años, con las figuras enormes de los santos que ha habido en la iglesia desde que nació, apóstoles, mártires, confesores, santos padres de la iglesia y santos que vivieron todas las formas de santidad imaginables hasta nuestros días, ya reconocidos por la iglesia como santos, más todo lo que el Señor por su providencia no ha dispuesto que tuviera que ser realizado un proceso oficial para canonizarlos. Todos los que están en el cielo son santos y quizás algunos de ellos son santos tan grandes o más grandes que los que conocemos canonizados. Pero en el plan de Dios no estaba el que ellos figuraran como modelos aquí para la vida de todos los demás bautizados que somos nosotros. Así que Luisa se pregunta cómo es que ha pasado tanto tiempo, tantos siglos, y no has hecho conocer estos prodigios de tu divino querer a ninguno. Y Jesús interviene inmediatamente, interrumpe el pensamiento de Luisa y le dice que el vivir en su querer no es solo salvación, sino santidad. Y esta santidad debe elevarse sobre todas las santidades que hemos conocido. Si nosotros somos dóciles, recibimos los sacramentos, el bautismo, confirmación y asiduamente la Eucaristía, el sacramento de la penitencia,
el sacramento del matrimonio, si nos unimos para formar una familia, o el orden sacerdotal, o la unción o extrema unción al final de nuestra vida. Y mantenemos una vida de oración, una vida cristiana, sana y santa, de fidelidad a Dios, de testimonio de su amor al hombre y de celo por la salvación de las almas. Esas almas seguramente se salvan, porque van acogiendo en sus corazones, en sus vidas, en sus almas, el don de la salvación, que es esto que se nos comunica de estos modos oficiales que Jesús estableció para hacerlo. Pero dice, el vivir en mi querer es más que esto, es santidad, y no santidad como las que han conocido, sino santidad divina. Nosotros, si conocemos, amamos, servimos a Dios, podemos salvar nuestras almas. Así nos enseña el catecismo. La vida cristiana en eso consiste, en conocer, amar y servir a Dios, y mediante esto salvar nuestras almas. Así que esto a un alma que es así fiel en su vida cristiana, esto la conducirá al puerto de la salvación. No sé si se están incorporando más gente. Bueno, seguimos. La santidad de la que Jesús nos habla es santidad divina. Cuando nosotros, dóciles a la gracia y a los sacramentos y obedientes a nuestra Madre la Iglesia y rezando y etcétera, amándonos unos a otros, vivimos una vida cristiana santa, seguramente obtendremos el regalo de la salvación. Pero el Señor quiere algo más en nosotros, porque podemos salvarnos y luego haber vivido una vida tibia y, aunque hayamos muerto en gracia de Dios, salvarnos. Pero aquí veníamos para ser santos a este mundo. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor dice, sed santos, como vuestro Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento Jesús confirma esas palabras diciendo, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No dice si quieren ser perfectos, no. Es un mandato, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La santidad, pues, a la que el Señor nos lleva, nos conduce, que es la comunión con el Padre por medio del Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Eso es santidad. Conocerlo, amarlo y participar y crecer en su vida de gracia primero y en su vida divina, según nos la va comunicando Él. La santidad que Él quiere de nosotros no es solo la santidad humana que nos salva, sino la santidad divina, la santidad de Él mismo operante en nosotros. Santidad humana es la que viven y alcanzan los bautizados, mediante la obediencia a la voluntad de Dios, práctica de virtudes, lucha contra el pecado, participación en los sacramentos, cumplimiento de los deberes del propio estado de vida, los sufrimientos de la vida aceptados y vividos con paciencia, etc. En esta santidad, la voluntad humana es la protagonista y responsable de responder a la gracia de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Tú tienes una voluntad humana que es reina de tu persona. Si tú caminas es por mandato de tu voluntad que reina en ti, que tus piernas se ponen en movimiento. Si tu mente se pone a reflexionar es porque tu voluntad da orden a tu inteligencia de hacer la reflexión que quieres hacer, o de recordar lo que quieres recordar, o de amar, o de obedecer. Todo lo que hacemos tiene como núcleo último en nuestra persona a nuestra voluntad humana. El don de la gracia se recibe si tu voluntad humana dice sí, la quiero.
Nosotros recibimos el don del bautismo y la gracia santificante y todas las virtudes sobrenaturales que se nos infunden, las recibimos si somos adultos porque queremos. El que se bautice se salva. A los pequeños son bautizados en la fe de la iglesia, por la fe de sus padres que llevan al niño, a la niña a bautizar. Es decir, hay una voluntad humana detrás de cada bautismo, o la propia o la de aquellos que nos presentan para recibir ese sacramento. Y muy poco después, cuando empezamos a tener uso de razón, el desarrollo de esa gracia recibida en el bautismo no se realiza sin tu consentimiento, sin tu voluntad. De modo que la protagonista en el crecimiento de tu vida humana y de tu vida de hija o de hijo de Dios, de vida sobrenatural, de vida de gracia, la protagonista y responsable es tu voluntad humana. Esto produce santidad humana. ¿Qué es eso? Esto produce santidad humana. Y el Señor dice que Él quiere que la santidad divina, que es la del Creador, todo lo anterior lo cumplimos con nuestra voluntad humana perfectamente unificada con la divina voluntad. Esto es en la santidad divina. Esto es un don, y esto es muy importante, que no olvidarlo nunca. El poder, a ti te da Dios su gracia desde que empieza tu existencia, y esa gracia sobrenatural, como la luz del sol, que no se pone, esta nunca se pone, esta siempre está acompañándonos, como dice Jesús en el Evangelio. Él hace salir hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Esa es su gracia. Esto ocurre y nos acompaña siempre. El don de su voluntad es algo que no poseemos. Lo poseyeron Adán y Eva cuando fueron creados y lo perdieron. Lo poseyó por gracia nuestra Madre el día de su concepción inmaculada, y quedó confirmada en esa posesión porque pasó la prueba, como la debían haber pasado Adán y Eva, la que les puso a ellos el Señor. Nuestra Madre pasó también una prueba más grande que la prueba de todos los seres humanos pasados, presentes y futuros. Fue fiel a Dios, ató su voluntad y hizo que su voluntad humana, que no dejó de existir al consagrarle enteramente a la divina voluntad, fuera cooperadora con la divina voluntad en cada instante de su vida, para que la divina voluntad fuera la protagonista de todos sus actos. Si tú en una pintura que estás haciendo, con tu voluntad humana la realizas, mueves tus manos, mueves los pinceles, los colores, y vas diseñando y produces una pintura. Esa, por ser tu voluntad libre la que la realiza, es una pintura tuya. Si Jesús está a tu lado y Él hace una pintura, Él, como es verdadero Dios y verdadero hombre, la pintura que hace es humana y divina, porque el autor es una persona divina. En tu caso, tú eres una persona humana. Por lo tanto, tu pintura, por muy bella que sea y por muy parecida que sea a la de Jesús, es una pintura humana, porque el autor de esa pintura eres tú. ¿Qué pasa si tú y Jesús se unen de tal manera que son los dos los que realizan la pintura? Pues esa pintura, que eso no ocurre sin tu fiat, sin tu consentimiento, para que Jesús pinte junto contigo. Y si ese que pinta junto contigo es el verdadero Dios y verdadero hombre, tu pintura es divina.
porque tú estás perfectamente asociada con este que por naturaleza es verdadero Dios, además del primogénito y Rey, Señor del cielo y de la tierra. Esto es santidad divina y ese es a donde el Señor nos lleva. Este es un don y para que Dios nos lo dé, debemos identificarnos antes con su humanidad de Jesús y querer conocer y apreciar la divina voluntad, invitándola a que sea operante en nosotros. Y esta es la clave de todo esto que aquí y que en su casa, leyendo los escritos de Luisa, tienen que ir poco a poco, más y más profundizando en ello. El hacer todo identificados con Jesús, porque ustedes son seres humanos, su humanidad es humana, tuvo principio, es una criatura. Y el primer paso en nuestro camino para obrar divinamente es que empecemos por obrar humanamente con rectitud. Seamos gente decente, gente buena, que hace lo que tiene que hacer. Para que esto que hacemos lo hagamos con la mayor perfección posible humanamente hablando, hemos de asociarnos con Cristo Jesús, que es el Rey y Redentor y Salvador nuestro. Y luego hacerlo en la unidad de su voluntad divina, y por eso hemos de invitarla. Las santidades que hemos conocido de los santos que veneramos, como Santa Cecilia que hoy celebramos, eran el cortejo, dice Jesús, precursoras y mensajeras y preparativos de esta santidad toda divina, del vivir en su divino querer. Y le pregunta a Luisa por qué. Le pregunta a Luisa el porqué de su asombro, de que esto no lo hubiera manifestado antes. Y él afirma con fuerza que se trata de un asunto establecido ab eterno. ¿Por qué ha sido así? Porque así Dios lo ha dispuesto. Y basta. No hacen falta más explicaciones. Aunque Jesús da explicación para que nos ayude a comprender y nuestra inteligencia se quede tranquila. Así que no se trata de un proyecto o decreto humano, sino divino. Y Él todo lo que quiere lo hace. Para Él nada es imposible, Él es omnipotente. ¿Y qué es esto? Establecido por Dios desde la eternidad que nada ni nadie puede impedirle. Establecer su reino en el alma aquí en la tierra. Esto es lo que nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Y si Él quería que lo pidiéramos, y por eso nos enseñó a pedir esto, es porque no lo poseíamos. Cuando se pregunten por qué esto no vino antes, por qué no lo dio el Señor allá en el Antiguo Testamento o al inicio de la vida de su iglesia, primero porque Él así lo ha decretado. Y evidentemente ese don de su voluntad no lo poseíamos, no lo hemos poseído a lo largo de la historia, con las excepciones que he mencionado antes. Y para volver a poseerlo, Él en su decreto debía tomar la decisión de dárnoslo de nuevo y hacerlo en el modo que Él ha establecido hacerlo. Y por eso nos enseñó a pedir, llevamos 2000 años pidiéndole, aunque no nos hayamos enterado muy bien de qué era lo que estábamos pidiendo, porque no poseíamos ese regalo de su voluntad. Este reino está establecido y triunfante ya en los que están en el cielo. Pero en nosotros aquí en la tierra, aunque ya está por gracia que nos ha dado a través de los sacramentos, no es todavía su voluntad divina protagonista en nosotros, ni operante. Así que era algo que tenía que venir, un don que no se había ofrecido ni dado antes. Por eso eran necesarias las santidades humanas que lo han preparado, que eran precursoras, mensajeras de este reino, de esta santidad toda divina. Y para que entienda Luisa bien lo que le está diciendo, le dice otra parábola relacionada con el rey y el reino, que él ha hecho como un rey cuando debe tomar posesión de su reino. Jesús ciertamente es rey, pero ¿y dónde está su reino en la tierra? ¿Está en las naciones?
en la cultura de hoy, en las familias, en los medios de comunicación, en las escuelas, en las voluntades, inteligencias y corazones humanas. No, no está. Hace falta más que abrir los ojos para darse cuenta de esto. Si vemos el mundo real en el que vivimos, a Él no lo conocen, ni lo aman, ni lo respetan como rey que es. Y si Él ejerce su señorío como rey, lo hace solo en la medida en la que se lo permitimos. Nuestras voluntades libres no lo quieren como rey. El Evangelio del pasado miércoles 19 de noviembre nos lo recordaba. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeron: no queremos que este sea nuestro rey. Palabras que siguen palpitantes en el seno de la sociedad y de la humanidad en la que hoy vivimos. No en todos, gracias a Dios, pero en una buena parte. Así que aún no tiene su reino en medio de nosotros. Pareciera que es el diablo y los hombres los que son reyes y señores, que se creen dueños de la tierra y que a Jesús lo ignoran y han decidido expulsarlo y matarlo de nuevo. Y por eso, con la parábola que Él nos dice esto, sino que antes Él se hace preparar un trono, envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sometan. Después sigue la guardia de honor, los ministros y por último el rey. Este rey es sabio y sabe lo que hace. Su trono es la iglesia, los soldados, los santos que lo han hecho conocer y sus ministros, los grandes santos que han sembrado la tierra de milagros. Una vez que todo esto se ha hecho, Él dice: ahora como rey vengo yo para reinar. Vine para reinar, como en el cielo, así en la tierra. Ha preparado todo y nos ha dejado ahora este ejército de luz, que son todos estos conocimientos sobre su voluntad, para que primero a nivel personal dejemos que esta voluntad divina vaya tomando el protagonismo que a ella le conviene y le pertenece en nosotros, y que esto acelere la venida de su reino en las demás gentes que nos rodean. Y todo eso se desarrollará según nuestra colaboración y según el eterno plan que Él ha decretado para que esto se cumpla.